Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más, como siempre, en La Caja Negra, el programa de ACE Principado Televisión, para tratar un tema de actualidad, para tratarlo a fondo. Y el tema de actualidad que hemos elegido para esta semana es el servicio, la hipótesis sobre el servicio militar obligatorio, si se debe establecer o no en España, y también repasar qué está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, en Europa, ¿no?, para entendernos. Y para tratar ese tema, que es interesante, a mí me parece muy interesante, porque entre otras cosas es un tema casi sobrevenido. Hace 10 años no tendría sentido plantear este debate, y sin embargo los acontecimientos van a tal velocidad que ahora es imprescindible hablar de ello, ¿no? Para tratar de ese tema tenemos a 4 invitados que tienen conocimiento de causa, que paso a presentarlos de allá para acá. Espero no equivocarme el orden, porque no están sentados fácilmente. Una cosa es la lista que hago yo aquí, otra cosa es pues cómo se sienta. Entonces, pues, hay que andar saltando, barajando. De allá para acá decía, primero, Salustiano García, que es coronel retirado. ¿Qué tal, Salustiano? Buenas noches. Gracias por estar aquí. A ti, por invitarme. En este templo del saber. Gracias. Bienvenido. En segundo lugar, Arsenio Balbuena, que es reservista voluntario. ¿Qué tal, Hola. Arsenio? Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. En tercer lugar, Francisco Benavente, que es capitán de navío retirado. Gracias, Paco, por estar aquí también. Muchas gracias. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Antonio Cuestas, que es reservista voluntario. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de entrar en tema, vamos a dar paso a una pequeña encuesta que hemos realizado con el público, con la gente por la calle, para ver qué opina de esto. ¿Ustedes qué opinarían de que volviesen a reinstaurar la mili, como están hablando algunos países de la Unión Europea? Yo creo que es una barbaridad, porque es una manera de perder el tiempo. Yo la hice porque fue obligatorio, pero no la volvería a hacer. No. ¿Y usted? Yo pienso lo mismo. La verdad es que me parece una pérdida de tiempo, porque antiguamente, cuando había gente pues, o sea, en un medio rural que a lo mejor no sabía leer, escribir y tal, eso les podía valer para obtener este tipo de conocimientos, ¿no?, de educación y tal. Pero hoy en día, que vamos, damos todo con el teléfono, internet y demás, eso ya es absolutamente innecesario. Hombre, yo creo que los que lo están pidiendo son países como Ucrania o otro tipo de país que necesitan, porque están en guerra en este momento, Sí. ¿no? Necesitan soldados, pero voto por la paz. Pues yo, como soy muy antiguo, me parecería bien, porque yo la hice. Y entonces, bueno, puede enseñar cosas la mili también. Es un buen sitio para aprender. Otras cosas que la vida nos enseñó y la mili nos las puede enseñar también. Ya. No me parecería mal. De hecho, en algunos países europeos están otra vez volviendo a instaurar la mili. Bueno, pues en un principio, viendo cómo está la situación a nivel mundial, con las guerras y demás, pues posiblemente tengan que hacer lo que hicieron hasta hace años, que era cuando lo anularon. Y bueno, otra cosa es que luego pues lo lleven a cabo, que lo aprueben y que en realidad sea efectivo. Y también que la Unión Europea pues les obligue a instaurarlo, viendo que a lo mejor otros países que están ya siguiendo el paso y que lo quieren instaurar, pues posiblemente, pues viendo que dependemos de la Unión Europea y de la OTAN, pues que también lo tengan que hacer. Bueno, yo es que de este tema no tengo mucha idea, ni he investigado mucho, entonces tampoco querría opinar sin saber mucho del tema, la verdad. Yo la verdad que no tengo mucha idea sobre el tema. Hombre, yo siendo obligatoria casi que estoy en contra, porque no me apetece hacerla, evidentemente. ¿Qué opina usted sobre la mili? Creo que no se debe volver a hacerla. Para mí fue una experiencia muy sola. Me cortaron la vida pues, cuando tenía 20 años, me llevaron fuera de mi casa sin dinero y mal. Y pasé un año y medio, creo que haciendo el tonto. No estoy yo tan a favor. Que sea voluntaria, sí, como es hoy en día, sí. Sin tantos problemas para poder ganar un sueldo, porque aquella persona que lo hace voluntariamente es por vocación. Yo creo en principio eso, pero no soy partidario de que las hagan obligatorias. Pues yo opino que tal y como está subiendo la juventud hoy en día, y yo soy muy joven, pues un poco de mano dura en otros aspectos, pues me iría mal. Yo no opino de que sea algo bueno. Creo que hay otras medidas que a lo mejor para encauzar a los jóvenes son mejores. No me parecía justo que volvieran a la mili, no pueden tenerlo ahí encerrado ni poniéndole obligaciones que no deberían hacer.
Bueno, ya estamos de vuelta. Como decía, el tema es servicio militar, que se está aceleradamente implantando en toda Europa. Yo tengo aquí, que me lo pasó Antonio Cuestas muy amablemente, un mapa con los países, y están, a ver si me salen todos por el mapa mudo, pero es Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Moldavia, Grecia, Chipre, Suiza, Austria y quizá Francia, y bueno, y Turquía. Todos estos ya han implantado, tienen implantado algunas modalidades de servicio militar obligatorio. En realidad en Europa son minoría los países que no lo tienen, cosa, insisto, que hace unos años pues era al revés, ¿no? ¿Qué os parece lo que está ocurriendo? Y después ya entraremos a valorar si está bien, si está mal, si es conveniente, si no es conveniente, si es necesario, si es imprescindible y esas cosas. A ver, ¿quién toma la palabra? Libremente. Bueno, a ver, Antonio. Sí, en España era algo impensable y está abriéndose el debate. Voy a ir a nuestros vecinos, por no irme más lejos, a esos países, como comentábamos antes, que Dinamarca es el único país donde es obligatorio también para las mujeres, y lo achacan precisamente a la política de igualdad, cosa que claro, ya iba siendo hora, porque yo cuando tenía 20 años pues hice el servicio militar obligatorio y estuve haciéndolo mientras que las mujeres no lo hacían. Sí, te cuentan que bueno, había lo de aquello como era el servicio social o algo así, pero bueno, yo quiero decir que en España es un tema poco maduro también, porque es verdad que hay gente que tiene como yo, que tenemos buenos recuerdos del servicio militar, pero hay gente que no los tiene. Y decía que empezaba por nuestros vecinos. En Portugal hubo también un debate muy fuerte en estos días pasados. Lo sacó muy hábilmente el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Gouveia Melo, porque le interesa, porque en el 2026, y él mismo lo ha dicho, va a candidatarse a la presidencia de la República Portuguesa, puesto que Marcelo Rebelo de Sousa ya hizo 2 mandatos, ya no puede volver, y él es uno de los candidatables con mucha fuerza. Entonces todo ese debate lo sacó para ahora volverse atrás y decir que lo que pasa en Portugal es que tienen los sueldos muy bajos y no llegan a la gente, o sea, no reclutan, tienen un problema enorme, tanto que afecta a su capacidad operativa. Y decía que, y acabo mi intervención para dar paso a los demás, con Francia. ¿Qué pasó en Francia? En el 2017 Macron lleva en su programa la restauración del servicio militar. Entonces lo lanza y ¿qué pasa? Pues que son los propios militares los que lo tiran abajo. Dice, oye, tenemos nosotros nuestras instalaciones y demás. Francia es de los pocos países europeos que también le pasa como a España, que recluta suficiente gente, dicho por él, estando yo presente, el jefe de Estado Mayor francés dijo, me da vergüenza a veces cuando estoy de otros países que tienen problemas, y digo, no, a mí me sobra, afortunadamente para ellos. Entonces, el problema es que los propios militares se lo echan abajo. Estudian cómo hacerlo, valen a 2.000 y pico cada estudiante, y son 2 periodos, uno de 15 días, y luego ya los otros van a ser voluntarios, porque los militares decían que no tenían capacidad para atender eso. Entonces, la única condición en Francia es que tienen que, en 2026, según sale, se instaura. Y lo único que tienen que ir a otro departamento, es decir, si son París, tienen que ir a Marsella o a otro sitio, es una condición obligatoria. La parte, digamos, de servicio militar que va a haber, vamos a llamarlo servicio ciudadano, porque tiene una componente militar obligatoria, tienen que estar de uniforme, levantarse a las 7 de la mañana, esos 15 días obligatorios. En un regimiento, la condición es uniforme a las 7 de la mañana y cantar la marsellesa, lo primero. A partir de ahí, ya eso durante 15 días. Y las demás son voluntarias. Va a ser voluntario por ese tema que decía que, claro, son millones de jóvenes que cuesta mucho dinero. Y luego, no sé si dar paso a otro, sino decir que en Portugal y en Francia, en cualquier caso, ellos tienen un día de servicio militar obligatorio. Es decir, en Portugal, a partir del año 2002, tienen un día. Ese día tienen que hacer un día al año, cuando cumplen los entre 16 y 25 años, igual que en Francia. Tienen que ir un día al año. Si no van, en Portugal tienen problemas para luego darles cosas oficiales, tipo estudios, tipo carnet de conducir, becas. Tienen problemas, pero se lo dan.
En Francia, como no vayan a lo que llaman las jornadas JDC, de defensa y ciudadanía, jornadas de defensa y ciudadanía, en Francia son más, Bien, si no van... Muy bien por tu lección, pero estamos en España. ¿Qué va a pasar en España o qué creéis que debe pasar en España? Pues mira, por mi experiencia profesional de 45 años de servicio, yo he probado los dos sistemas, el sistema de milicia o mili obligatoria o servicio militar obligatorio y después la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Tanto es así que de hecho fui jefe de centro de reclutamiento en Baleares en el periodo de la transición, cuando se suspendió la prestación del servicio militar en tiempos del presidente Aznar y cuando el ejército tuvo que hacer las Fuerzas Armadas un esfuerzo extraordinario para adaptarse de un ejército de ocupación o de un ejército que se llamaba entonces de sustitución del territorio a un ejército profesional puro. Sí. Yo venía al mundo de los submarinos, allí solo había profesionales, no había ninguna persona que fuera de servicio militar obligatorio porque no eran capaces de vivir aquella vida. Probablemente las madres llorarían en las puertas si nos metiéramos allí en aquellos tubos. Y por lo tanto tengo la experiencia esa. Se puede hacer una aproximación inmediata. Es lo primero que la gente que nos está viendo, que no sabe nada del ejército, que le tenemos que decir es cuando un político iza la bandera de combate, ten la certeza, esto lo decíamos en submarinos, ten la certeza que o te quiere robar el alma o el corazón o la cartera o las tres cosas a la vez. Me explico, ¿no? Sí, muy bien. Vale. Dicho esto, si nos ponemos en el lado pragmático de la cuestión, con mi último trabajo, que fue absolutamente logístico, el precio que supondría el establecimiento del servicio militar obligatorio en España, suponiendo que la sociedad transigiera con ello, es en este momento imposible de conseguir. O sea, la deuda se dispararía a 5 veces la actual. ¿Por qué razón? Porque desmantelamos, yo lo viví en directo, desmantelamos por completo el sistema de CIR, que eran los centros de instrucción de reclutas, los cuarteles de instrucción de que ocupaban a más de 3.000 personas en cada centro, o sea, aquello era España entera. Y se desmontó, se vendió, las propiedades inmobiliarias ahora ya están en manos civiles, en manos de la sociedad, pues se han transformado en otras cosas, y tratar de volver atrás es tontería. O sea, no me cabe en la cabeza que ningún político, ni siquiera los que tenemos ahora, que mira que son capaces de cualquier cosa, sea capaz de atreverse a semejante locura. Lo dejo aquí y vamos a seguir con el debate. Salustiano, Arsenio. ¿Yo? No, como queráis. No doy palabras, No. Incidiendo sobre lo que han dicho tanto Antonio como Paco, decir que las ventajas que tenía el servicio militar obligatorio y las ventajas que tiene el ejército profesional son complementarias, pero están ausentes una del otro. O sea, quiero decir... Tú lo viviste ¿Viviste los dos sistemas? Los dos sistemas. Yo estaba aquí en el Regimiento Príncipe de Comandante cuando en el 2001, exactamente, en diciembre del 2001, nos sorprendió el presidente Aznar adelantando un año, porque estaba previsto para el 2002, adelantó un año la supresión del servicio militar, casualmente porque había una investidura y unas elecciones y era un pacto político con Jordi Pujol, el pacto del Majestic famoso. Bien, ahí se tomó esa decisión y eso, entre otras cosas, como ha citado Paco, aparte de la dificultad que tuvimos de adaptación por la novedosa introducción de personal profesional, era el esfuerzo que hubo que hacer para cambiar todo el sistema de formación militar básica, centros y demás. Creo que la operación se hizo en el poco tiempo que se aplicaron las medidas, fue absolutamente brillante. Aquí recibimos los primeros soldados profesionales, hombres y mujeres ya, se incorporaron, y no hubo más problema que el tiempo de adaptación, ¿no? Yo creo que la decisión que se tomó en las sociedades modernas occidentales, hablando un poco de geopolítica y de política a la vez, de profesionalizar los ejércitos, las Fuerzas Armadas, es una decisión acertada, porque no cabe duda que un soldado profesional requiere unos mínimos, dada la preparación que tiene, para ser activado a la función del conflicto, de enfrentar el conflicto. Pero claro, ahí empieza a haber un déficit importante en la sociedad de cultura de defensa. Entonces por eso esos sistemas que ha citado Antonio y Paco en Francia y tal, van buscando que la sociedad civil no se olvide de esto. Y ahora hay un matiz muy importante de presión
que es los conflictos que está habiendo ya tan cercanos, y curiosamente se está dando en el conflicto de Ucrania, de Rusia y Ucrania, en el territorio de Ucrania, se está dando dos problemas importantes que a Europa se le ha encendido la luz roja. Una es las capacidades logísticas de alimentación del combate, que están siendo deficitarias, hablo de munición, hablo de logística, pues que tenían unos parámetros de preparación muy cortos y se están viendo limitados, porque si un conflicto se hace o se congela de alguna manera, no se puede alimentar. Y después la del reclutamiento, un problema importantísimo. Lo está teniendo incluso Rusia, que anda poco más o menos que estudiando algún tipo de planificación para que la gente no se vaya. Ucrania ha pasado algo parecido. Entonces, esas dos cuestiones en el servicio militar obligatorio. Se buscaba inicialmente en España, y acabo ya, un sistema mixto inicialmente, mantener unos años uno mixto y después pasar al profesional. Entonces, al final se decidió cortar en seco y pasamos directamente al ejército profesional, que, repito, es totalmente adaptable a las circunstancias. Muy bien, Arsenio. Muy bien. Bueno, pues como habéis intervenido todos, me habéis dado pie para desarrollar algunas de las ideas que pensaba exponer. Uno tiene que ver con el aspecto circunstancial de la elección por uno u otro, porque yo estoy de acuerdo con Francisco Benavente, en que es imposible volver atrás, ¿no? No se puede retomar el sistema que había antes. Además que no le veo ninguna lógica, puesto que el sistema de reclutamiento, de la conformación, dijéramos, del aspecto humano de los ejércitos tiene que estar en relación con el momento histórico y con la estrategia de defensa de un país. Entonces, por así decir, habría que mirar para adelante, pero hay que mirar para adelante no solo para enfrentar a los nuevos tiempos con las nuevas tecnologías, las necesidades de profesionalización y de estudio y de profundización y muchas, dijéramos, desarrollo de competencias y habilidades, ¿no? También hay que estar mirando para adelante sociológicamente. Nosotros tenemos una pirámide de población totalmente invertida, de tal manera que hay una escasez en las cohortes propias de lo que era la edad de ir a la mili. Desde luego, cualquier planteamiento tendría que ser igualitario en términos de hombres y mujeres, pero además tendría que ser un enfoque totalmente nuevo. La mili antigua rechazada. También tenemos uno de los problemas del reclutamiento, dijéramos, de las levas, ¿no? Es que en el momento en que hay que combatir, pues tienes que tener un profesional como cogiéndoles con una trailla para que no salgan corriendo para casa. ¿Por qué? Porque, dijéramos, la habituación, el entrenamiento, la profesionalización ya puramente en los combates, hoy por hoy es imprescindible. No es una masa que va de frente en los campos de batalla. La última experiencia que tenemos aquí fue la guerra civil. Y ahí sí que tendría una lógica, ¿no? Y además tenía una lógica tanto para las derechas, por así decir, como para las izquierdas, ¿no? Porque era como armar al pueblo. Durante mucho tiempo, la filosofía de los movimientos post-guerra civil, pero de corte revolucionario y marxista, era que hubiera mili, precisamente para que todo el mundo pudiera manejar las armas. Bueno, la idea de Lenin, el pueblo en armas. Claro. La nación en armas. Venía de Napoleón, pero bueno. Claro, bueno, sí, claro. Pero hoy por hoy, este enfoque que digo yo que tiene que ser exclusivamente hacia adelante, pero además consciente y deliberadamente borrando todo vestigio de la mili y del enfoque anterior, porque es que no sirve para nada. Pero yo tengo aquí esta lista que me pasó Antonio. Esta lista no es de mapa mudo, pero habla por sí solo. Es un mapa con voz que están haciendo estos países, porque tienen los mismos problemas que España y están sacando adelante estas propuestas. Lo que dijo Arsenio de imposible, yo no estoy de acuerdo. En Austria se votó y ganó el restablecerlo. En Suecia... ¿Pero cómo hacen? Hacen como los hospitales estos que se hicieron en el COVID, de pronto... Austria tiene dinero, como bien señalaba Francisco. No, vamos a ver, hay una cosa muy importante. El ejército de nación en armas es un concepto decimonónico de principios del siglo XIX con Napoleón, que no olvidemos la historia. La guerra, los que estudiamos la guerra en profundidad, va unida a la historia, pegada la una a la espalda de la otra. Cuando Napoleón se enfrentó al resto del mundo,
se dio cuenta de que él no tenía ejércitos profesionales como así lo tenían los ejércitos ingleses, lo tenían los ejércitos españoles y demás. Fue una lucha, es que forma parte de la esencia de lo que hablamos, fue una lucha de la grandeur, porque el problema del francés es que siempre ha tenido una ansia de grandeur que nunca ha obtenido en la vida. Mira que son potencia nuclear y sin embargo siguen con ese déficit digamos, de raza fuerte, ¿no? O sea, yo cuando pero eran muchos los franceses, bueno, tenían una demografía sí, pero les dimos pal pelo los unos y los otros, o sea, hasta que llegó Napoleón. ¿Cómo lo hizo Napoleón? La nación en arms, o sea, es decir, cambió el concepto de soberanía, el ejército dejó de ser patrimonial, que era de las coronas, fue de la soberanía popular, y claro, cuando él dijo esto es soberanía popular, ¿qué puso encima de la mesa? 2 millones de personas. ¿Cuándo volvió a haber 2 millones de personas encima de la mesa? Segunda y Primera Guerra Mundial. ¿Hay ahora 2 millones de personas en los conflictos en este momento en el mundo? Ni de broma. Ni de broma. ¿Por qué? Porque la guerra cambió. La nueva guerra es una guerra absolutamente compleja para profesionales. Y podemos tu cosa a usted y poder matar su. Dice, zapatero a tus zapatos, que dicen los griegos. Es decir, la guerra para los guerreros. ¿Y los suecos son bobos? No, son siervos del imperio y responden a la orden del imperio. Están perdiendo la guerra a Ucrania y no lo quieren reconocer. ¿De qué manera deja de hablar Europa de la batalla perdida en Ucrania? Llamando a la guerra, banderas de combate, Macron, Meloni, todos gritando por ahí. ¿Tú te crees que...? Yo dije una cosa entre mis compañeros, el primer político europeo que haga de verdad un llamamiento a la guerra de su nación en Europa, lo queman en el Palacio Presidencial con él dentro, el pueblo. O sea, me río de la Bastilla. Y no os riáis, no es broma, ¿eh? O sea, si tú les dices a las madres de la patria española que sus hijos, porque se le dio el aire al presidente del gobierno o a las Cortes Generales, dijeron que tienen que ir a la guerra, van a la Moncloa y la queman, con ellos dentro, ¿eh? Que no os quepa la menor duda, ¿eh? No, esto no es propaganda rusa, ¿eh? Esto es conocer al pueblo español. Yo he estado con soldados toda mi vida. A ver, Antonio, ¿qué opinas de eso que está diciendo Pablo? No obstante, es que luego te llevas sorpresa, ¿no? En Austria ganó, creo que no llegó al 60%, el 57% o algo así, pero en Suiza, que llevan de toda la vida un modelo... típico, ahí casi el 80% lo quiere mantener, ¿eh? Es decir, sí, y bueno, luego ya sabes que tienen las armas en casa, en fin. Sí, claro, es otro tema distinto. Es que no es un país, Suiza es un banco, como decía Gustavo Bueno, ¿no? Con 4 cantones. Pero tienen que hacer un servicio militar obligatorio, voluntario para las mujeres, insisto que solo Dinamarca lo tiene. Y luego respecto a la lucha que decías tú, Arsenio, claro, ahí está el tema, como nosotros, como reservistas voluntarios. Estados Unidos, con el 8% de su presupuesto de defensa, mantiene al 43% de las tropas, es decir, a sus reservistas que están entrenados. En Irak el 51% eran reservistas, es decir, tienen capacidad de combate porque los entrenan, pero les lleva solo el 8%. ¿Por qué? Porque les pagan solo cuando... Esa es la otra parte. Hay que ir a la reserva, es la otra parte, ¿vale? Ha puesto el dedo en la llaga. Vamos a ver, la esencia de todo lo que está sucediendo es que el centro geoestratégico del universo en este momento está virando. Está virando. Ya no somos geocéntricos los europeos. De hecho, el dato de que la OTAN va a desaparecer, los expertos lo dan como ya cosa zanjada, en el sentido en que Estados Unidos está mirando al Pacífico. De hecho, si tú te coges el programa, el modelo de Mackinder, sobre el círculo, el creciente interior, la tierra del Harlan, el círculo del Rhineland de Speymann, todos estos, ellos decían que había... Inglaterra era el aeropuerto, protegido por un foso. O canal. Francia era la cabeza de puente del desembarco, como de hecho fue después. Y la retaguardia estratégica era Canadá y Estados Unidos, que aportaban personas y armamento. Esto ha virado. Ahora está. El aeropuerto es Japón, la playa de desembarco es Corea, según el pensamiento americano. Yo no digo que vaya a pasar así. Sí. Y inmediatamente todo ese esfuerzo de guerra, ¿a quién crees que se lo van a quitar? A la OTAN. Ya no hay aquí conflicto.
pero tienen que convencer a los gobiernos europeos que ese esfuerzo que se medido en millones de dólares es espectacular, lo tenemos que asumir nosotros, en personas y en dinero. A ver, Arsenio, que no te dejamos hablar. Sí, no, me parece que esto es, digamos, el consenso mayoritario, lo que estás expresando tú en cuanto al desplazamiento hacia el eje pacífico. Y además, bueno, se demuestra explícitamente en esas reclamaciones, por ejemplo, de Donald Trump, diciendo que los europeos que paguen más, que pongan más a la OTAN, ¿no? Y además creo que también a eso responde esa concentración en países bálticos y en países cercanos a Rusia del servicio militar obligatorio. Creo que también es importante destacar en este punto los países bálticos y nórdicos no tienen mucha gente. Sin embargo, gastan mucho en defensa, porque si realmente se ven en medio de un conflicto y se ven de una forma que les estimula también desde esa conciencia de comunidad que tienen más desarrollada, no tanto nacionalista o patriótica, sino concepto de comunidad, a participar en eso que han asumido porque se les ha cultivado desde siempre. O nos defendemos o nos comen. Tienen una amenaza muy potente los países bálticos. Otros tendrán otras razones, dijéramos ya, históricas e incluso más circunstanciales, ¿no? Los que llamamos antes países del este tienen unas razones más circunstanciales. Pero esos países del norte creo que están alimentadas por esa conciencia de comunidad. Entonces, desde el punto de vista, por cierto, quería decir que digo que es imposible una vuelta atrás al mismo sistema que teníamos. Claro, al mismo sistema. No a otro. Quizá a otro sea diferente. Vamos a ver, aquí en España hay un intento por parte de las Fuerzas Armadas de darse a conocer por la sociedad, pero es una gran desconocida. Y lo digo... Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y después sigue Arsenio. O sea que, pausa de hidratación y volvemos dentro de un minuto. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y tenía la palabra a Arsenio, que lo interrumpimos para hidratarnos, pero continúa teniéndola. Adelante. Vale, bueno, simplemente decía que las Fuerzas Armadas todavía tienen una distancia que es mutua con, digamos, la sociedad, entendido coloquialmente, en general, ¿no? No se conoce mucho y a pesar de que hace ya bastantes años que hay un intento de aproximación, pero creo que no se ha dado todavía, ¿no? Creo que permanecen, y ahí hablo ahí de psicológicos, se está dando ese intento de aproximación en un contexto de disgregación del concepto de nación, del concepto de patria, del concepto de una España común, etc. Hay unas tendencias, dijéramos, disgregadoras, ¿no? Y también hay una lucha simbólica, ¿no? El tema de la bandera, y luego hay otras luchas que es esa ideología woke, esa ideología de un poco idealista o zapateril, vamos a decir, de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, zapateril de Rodríguez Zapatero. No de zapatería. Eso es. Respecto al buenismo, dijéramos, un buenismo en general, ¿no? Hasta el rey, la gente arregla las cosas dialogando, y bueno, sí, o las enreda más dialogando. O sea que, entonces hay una especie de un pacifismo, dijéramos, un pacifismo hipócrita, que lo llamaría, ¿no? Porque nosotros cuando damos clases de seguridad, pues hablo de muchos tipos de seguridad, y luego de seguridad militar, y la gente dice, pues eso de seguridad militar, digo, pues la que te está protegiendo aquí, de que no te estén arrollando por el sur o por el este. Es eso, esa seguridad militar, ese paraguas que efectivamente puede estar ejerciendo la OTAN, pero que puede estar empezando a cerrarse. Entonces, a mí me interesa más que una posición que yo aventuradamente podría decir que ¿qué me gustaría a mí para el futuro? No, me gustaría más cultivar una idea de que todo lo que tenemos cuesta un precio. Todo lo que tenemos nos lo pueden llevar. Aparte de que ya es evidente que podemos nosotros mismos echarlo a perder.
Sea lo que tenemos, hay que defenderlo. Esa es mi postura. Hay que defenderlo. Salustiano, te toca. Sí, la sociedad española, y remitiéndome al discurso ayer en el Parlamento de nuestro presidente del Gobierno, que hizo un análisis de la situación geopolítica actual, es un provocador, en la cual hizo un llamamiento absoluto a la acción militar, a estar preparados para eso, y por otro lado dijo que era pacifista. Con lo cual la contradicción está en el propio entendimiento de lo que es lo que acaba de citar Arsenio, que es la conciencia de defensa. La conciencia de defensa es algo absolutamente connatural con la sociedad. El ejército no es algo que esté ahí, un elemento aparte, o sea, el ejército forma parte de la sociedad. Y el ejército en España, en parámetros sociológicos, que conocemos tanto Arsenio como yo, en todas las encuestas de relación de aceptación y conocimiento de las Fuerzas Armadas se ha disparado y está absolutamente ocupando los primeros lugares de aceptación y conocimiento. Hay que seguir trabajando eso porque, desgraciadamente, la parte política acompaña menos y parece ser que cuesta mucho entender que en el sistema educativo hay que introducir lo que se introduce en Francia, por ejemplo, el hecho de que la bandera esté en los centros escolares, incluso en las propias aulas, se cante el himno nacional y esté los símbolos perfectamente representados. Estamos con el servicio militar. Sí, el servicio militar. Me parece bien eso, pero a mí que de pronto me llamen un mes, solo es un mes y tal, pero ya te impresiona teniendo en cuenta que en Ucrania se está matando. Claro, claro. Te impresiona, dices, de hecho, momento que una de estas, primero me llama, yo estoy un mes en un campamento, no sé qué, claro. y a lo mejor al mes siguiente no vuelves. Me tocó marchar para Transnistria. Transnistria, que para que todo el mundo lo sepa, es Moldavia, ocupada de forma híbrida por Rusia. Claro, por eso. Me toca ir a defender los intereses de los transnistrianos. Javier, el debate está abierto. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha reabierto el debate y hace una propuesta por parte del propio Ministerio de Defensa alemán para discutir en el Parlamento el tema del servicio militar obligatorio. Quiero decir que y después los países que habéis citado, no quiero entrar en el ámbito geopolítico puro y duro, si son siervos o son, pero evidentemente las connotaciones de cercanía a los conflictos también activan un poco los parámetros sociales que se dan. Yo diría una cosa, recuerdo una cosa del servicio militar obligatorio que es la traje aquí apuntada para que no se me pase nada, porque cuando hablas con la gente, porque nosotros al ser militares, pues este tema siempre surgía con los amigos y con cualquier circunstancia. Y el estereotipo que había de las Fuerzas Armadas cuando yo salí de la academia era un ejército pues procedente de la dictadura y tal, un estereotipo autoritario incluso y tal, y cuando te empezaban a conocer decían, no pareces militar. O sea, quiere decir que es que el concepto que tenían de militar estaba absolutamente subsumido en la realidad histórica de aquel momento. Pero la realidad histórica de ahora, y eso en la profesionalización de las Fuerzas Armadas se detectó claramente porque había mucho temor a la respuesta para el reclutamiento, fue absolutamente desbordada. Y no se está cobrando grandes sueldos, los soldados cobran unos sueldos pírricos en la actuación y sigue habiendo bastante competitividad para acceder a militar de tropa de profesionalidad. Con lo cual, el análisis sociológico, eso yo discrepo un poco de ese halo de si quieres la paz, si quieres, ¿cómo es? Make love, make love not war, de los años 80, hace el amor, no la guerra. Y todas esas películas que quedaban muy bien para aquellos tiempos, pero estamos en otros tiempos. Y la situación actual implica que la cerradura de tu casa es un concepto que lo tienes claro, porque dices que si dejo la puerta abierta puede pasar algo, y ese concepto no está extendido a la sociología de entender lo que es la defensa, como bien decía Arsenio. Hay un dato más, y ya acabo. El servicio militar obligatorio exportaba 3 características que muchos padres y madres con los que hablo ahora lo echan mucho de menos, que era la disciplina, la responsabilidad y habilidades para la vida. Esos 3 parámetros parece ser que los hijos de muchos amigos no se dan, entonces no encuentran ese momento además de igualación, porque yo fui soldado, o sea, antes de ir a la academia yo fui soldado, fui recluta en el CIR del Ferral, y yo me acuerdo que éramos 220 en una nave, y allí estaba desde las familias más ilustres de Oviedo hasta el rural más perdido de Casomera o del Alto León o de Melilla o de lo que fuera. Entonces había una igualación absoluta y eso se echa de menos en entender
que lo que está ocurriendo en España, además, con el Estado de las Autonomías, que es otro problema gordo que tenemos de centrifugación social, estas cosas sí que lo podrían revertir. Hay un factor que no estáis abordando, que me choca que no abordéis. ¿Cuál? Porque es geopolítica también. Es España, en el último siglo, las dos grandes conflagraciones europeas y mundiales, no participó, por diversas razones. Quiero decir que España es un país seguramente muy poco, tuvimos nuestra guerra, ¿no?, que fue tremenda ya, pero no participó en estas guerras. Seguramente España es un país muy poco mentalizado para que lo enreden en una guerra exterior, aunque sea mandando un contingente, aunque sea... Fuimos imperio. Bueno, porque fuimos imperio. Porque fuimos imperio, seguramente. Las guerras son las nuestras, no las de otros. De hecho, la experiencia que Salustiano puede contar, de que seguramente tú, si no estuviste, pudiste estar, que fue Bosnia, la desmembración de Yugoslavia, las experiencias que cuentan los soldados que estuvieron allí, que hubo mezcla, porque hubo de uno y de otro, casi todos se procuraban llevar profesionales, pero sí que hubo alguno de reemplazo. Lo que pasa es que procuraban llevar al frente los expertos, por decirlo así, Legión, en fin. Las primeras rotaciones fueron con Brigada Paguista, Legión. Es decir, gente que estaba ducha. Después ya el ejército era profesional. La respuesta de las sociedades que sufrían nuestra presencia, eran de un cariño extraordinario. Es decir, volvió a surgir el viejo genio español, que lo mismo te puedo contar los descendientes de Atahualpa Yupanqui o de Moctezuma. Es decir, ¿cómo? 400. Hay un vídeo por ahí de uno que estudió, que un historiador, el doctor en historia mexicano, que dice: yo me metí en esto porque me habían contado todo mi bachillerato que éramos el mejor reino del mundo, los aztecas y tal, y de pronto llegaron 400 piojosos cacereños y nos conquistaron. Esas cuestiones, es volver a la historia de los tercios de Flandes y tal. Es decir, nuestra forma de combatir está inserta en el gen español de base. Es decir, cuando hablas con soldados que estuvieron contigo de la época de la mili, ahora que ha pasado el tiempo, y de la época de profesional, yo he notado un matiz. ¿Tú te has tenido una experiencia esta de poder hablar con viejos soldados? Sí, por supuesto. Los de la mili te aman, entre comillas, es decir, eres su jefe. Los nuevos profesionales, eres su profesional mejor preparado. Hay un matiz. Eso va a pasar en el mundo moderno. Es decir, en las guerras que Estados Unidos está perdiendo consecutivamente, no las pierde Estados Unidos pueblo, las pierde gente parecida a Wagner, es decir, los Blackwaters, los otros, empresas de seguridad. Antonio. Sí, unos matices muy pequeños. Cataluña, en sus documentos de independencia, quería el servicio militar obligatorio. Antes que hablabas de la disgregación, quiero decir que eso. Luego, respecto a lo que decías, Javier, de las guerras, hubo una guerra en el 57, la de INI, una guerra silenciada. Luego estuvo el Sáhara a punto de el tema de Perejil, es decir, el peligro viene por el sur. Luego daré unas pinceladas. Eran españolas, ¿eh? Sí, española. No ir a Lituania. No, la de INI. Claro, era española. Eso digo en el 57. Claro. Sin entrar en detalles porque el tiempo se nos va. Pero bueno, tampoco quería tocar Portugal, Francia y Marruecos, ¿no? Que Marruecos también acaba de instaurar. Quería para 2 años y al final lo he dejado solo en 1. Pero decir, Salustiano lo apuntó muy bien, el ejército está integrado totalmente en la sociedad, ¿no? Y nosotros como reservista, que tenemos una pierna en lo civil y otra en lo militar, deberían utilizarnos más. Lo digo porque quiero sacar el tema de la reserva, que en vez de centrarse en el servicio militar, en Francia tienen 80.000 reservistas por población, que es un 30% menos. España, que tiene el mismo modelo, deberíamos tener 50.000. Éramos 5.000, somos 3.000 y bajando. Es decir, Defensa nos dedica el 0,1, 8 millones y medio costamos al año, el 0,1% del presupuesto. Entonces, en vez de empezar en el servicio militar, que por cierto no hay nada imposible, porque la mili volverá a España, se gobierna el PP, Vox lo quiere, igual que Chega
Chega en Portugal también es el único partido que tira adelante. Imposible nada, no digáis la palabra imposible porque como en Alemania quieren tomar el modelo sueco. Es decir, la reserva con 8 millones, el 0,1% del presupuesto de defensa. Es ínfimo, está absolutamente, y nos estamos muriendo por inanición, porque las plazas que salen, entonces se podía potenciar el reservismo, que puedes tener cierta actividad, ya no digo como los estadounidenses o como los franceses, que por cierto los franceses tienen, todos los regimientos tienen su compañía, y los hay enteros que se dedican de reservistas. La seguridad de París, el 24, el regimiento 24 de París, son reservistas que ya han abatido a más de un terrorista, en París los que andan con las ametralladoras. Pero no me quiero enrollar. No, pero yo estoy muy de acuerdo contigo porque precisamente la estrategia de seguridad nacional, en la activación, aunque no hay una ley, no tenemos una ley sobre ello, cómo se habría que activar, la Constitución habla de los estados de guerra, de sitio y demás, cuándo se podría activar y tal, pero no está desarrollada legislativamente hablando. Pero sí que en algunos estudios, que yo los he visto, y está pensado que el ejército español, con 120.000 hombres aproximadamente, ese segundo escalón sería el reservismo voluntario, porque el reservista al uso profesional también está, pero está por detrás del reservismo voluntario, en esa planificación. Por edad, claro. Quiero darte un detalle, cuando has dicho de Cataluña, me he acordado de un dato que, preparando esto de hoy, Cataluña, cuando el servicio militar era obligatorio en el siglo XIX, 1837, creó mucha conflictividad porque había gente exenta a base de que pagaban dinero, solamente iban, se compraban incluso no ir al servicio militar, pero claro, eran las clases acomodadas las que se llevaban estas prebendas. Pero había 3 regiones en España en que no era obligatorio el servicio militar. La que os sorprendería, ¿cuáles eran esas 3? Fue voluntario en Navarra hasta 1833, Cataluña hasta 1845 y País Vasco hasta 1876. ¿Cómo está la historia? O sea, en aquellos momentos ya hicieron una excepción de incorporación obligatoria a esos territorios. Bueno, eso es una anécdota. El concepto de la población en armas, ¿no?, de la activación psicológica de una sociedad para el conflicto, eso puede cambiar tan rápidamente como las circunstancias se den en hechos cruentos que afecten directamente a la sociedad. Eso está ahí, y es una supervivencia que la propia estructura animal... La teoría del shock, ¿no? No del shock, pero sí, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, recuerdo perfectamente que había datos de activación voluntaria para acudir a Irak, absolutamente desbordados. En la sociedad americana, que es un ejército profesional, que tiene su guardia perfectamente preparada, tiene sus reemplazos, sin embargo la población quería ir. Ojo, o sea, es un planteamientos que se activan. En Europa, ahora mismo, yo creo que el conflicto de Ucrania está generando preocupación en las sociedades, preocupación por el tema de la defensa, porque Europa se ha consolidado en ser una potencia normativa, que ahora para mover un tojo en el Parque Natural de las Ubiñas tienes que consultar a 17 prebostes en Bruselas, que a lo mejor te dicen que no porque la raíz afecta al ecosistema, no sé qué. O sea, es una potencia normativa en cantante de montaña, cantidad de detalles. Sin embargo, el desarrollo de la política exterior y de seguridad y de la propia defensa europea, que ha habido planes muy bien pensados y planificados para generar unidades ya de coordinación en el ámbito europeo, se ha obviado y confiamos siempre en el primo de Zumosol, ¿no?, que hablamos, ¿no?, que es la manida mano de una sociedad que tiene realmente unas capacidades de defensa hoy día, la número 1 del mundo, y que acude o quiere acudir o deja de acudir. No es la política de Trump, por lo menos, en lo que se ve venir, si gana las elecciones, que pueda ser, de hecho, esa exigencia que los presupuestos de defensa empiecen a ponerse a la altura. En España estamos el tercero por debajo, o sea, estamos por encima de Bélgica y de Luxemburgo. O sea, es que las circunstancias son ya, aunque ha prometido ya nuestro presidente que se va a ir paulatinamente elevando. Entonces, esas cosas, yo creo que ese debate está abierto y en ese debate se ha colado el servicio militar obligatorio porque de alguna manera la percepción de seguridad de las fronteras no existe ya. O sea, se ve que es exportable cualquier tipo de conflicto en cualquier momento. No nos olvidemos que Rusia es una potencia nuclear y Putin de vez en cuando últimamente le da por decir en sus comparecencias, recordarnos sus capacidades, ¿no?, y hasta dónde quieren llegar, ¿no? Lo mismo pasa en el Pacífico con China, con Corea del Norte, ¿no? Entonces esas cosas,
Cuando las tienes y la percepción es más de hipersensibilidad social, todos esos parámetros se activan. El tema es tener un sistema creado ya que planifique de alguna manera lo que estaba hablando Antonio del reservismo voluntario, que es un instrumento perfecto, porque se están incorporando en esa figura profesionales de muchos ámbitos que son perfectamente adaptables a las Fuerzas Armadas. Hablo de sanidad, hablo de ingeniería, hablo de cualquier cosa. O sea que es adaptable en poco tiempo. De hecho, el reservismo voluntario, si no me equivoco mal, es un mes de formación básica militar y otro mes de formación específica. O sea, quiero decir, y ya participan en unidades, van destinados y después hubo mucha contención también que participaran en misiones internacionales al principio, pero se está empezando a soltar eso también, que había. Yo estaba en Bosnia y había unas necesidades tremendas en el área de sanidad y resulta que había cantidad de médicos, enfermeros, auxiliares que querían ir y no les dejaban ir. Por aquello simplemente era por una situación del temor de que un civil pudiera ser baja en zona militar. Y que luego podías largar. Y que podía decir tal. Esa era la única contención. Sí. Pero eso está cambiando, yo creo. Para bien, para bien. Está, de hecho, se acaba de... No, hizo una aportación muy interesante, Salus. El hecho ese que decías de la mili obligatoria en los territorios periféricos tiene que ver con cómo se estructuró el ejército después de la invasión napoleónica, después de la transformación de España en un país constitucional. Sí. En aquel momento teníamos un ejército hipertrófico. ¿Por qué? Porque veníamos de una guerra de defensa de la nación contra un invasor extranjero, igual que Rusia ahora con Ucrania, a nosotros fue Napoleón. Se incrustaron en los cuerpos de jefes, a nivel de coronel, los jefes de las guerrillas, que era un ejército típicamente español. O sea, irregular. Bueno, lo regularizaron después, al acabar la guerra. Y se encontraron con una macrocefalia espectacular, con un matiz. El conservadurismo era capitalino, digamos, cercano a la corona de entonces, tal, y los que acaban de llegar, entre otros, eran los 5.000 prisioneros de guerra que habían estado en Francia, de los cuales casi todos volvieron masónicos, según decían las malas lenguas, porque claro, los habían adaptado allí y tal, los habían adoctrinado de alguna manera, los habían modernizado, los habían afrancesado, y las fuerzas conservadoras, ¿a dónde los mandaron? A periferias. Dice, hay que proteger la capitalidad. Eso es decimonónico, pero existió, fue así realmente. ¿Qué ocurrió? Si yo estuviera en esa situación, no se me descargaría mucho la mano en decir no, que no sea obligatoria la mili en Cataluña y en el País Vasco y en Navarra. ¿Cómo es que les voy a dar un ejército que me pueden venir a atacar? ¿Te das cuenta? Pero aparte, eso que se decían hasta las guerras carlistas. Sí, es que luego vino la guerra carlista. Los núcleos estaban ahí. Luego vino la guerra carlista. Es decir, menos mal que no había ejército de reemplazo. En cuanto a la peculiaridad de los reservistas, que yo lo viví en directo cuando hicimos la transición al ejército profesional, me acuerdo de que puse en las primeras reuniones, dije, es magnífica la idea, pero hay que centrarla en aquellas cuestiones que son de alta necesidad, lo que acabas de decir tú, es decir, jurídicos sobre el territorio. Ese planeamiento está hecho, Paco. Claro, sí, pero ahora, estamos hablando del año 2002, ¿no? Sanidad, tal. ¿Qué pasó? Que en ese momento, casualmente, el ejército español hizo su última transformación donde redujo los cuerpos de oficiales de una manera dramática. ¿Te acuerdas? Vosotros eres 900 y pico coroneles, os dejaron en 600. Nosotros éramos 190 capitanes de navío, quedan 80 y tantos. Es decir, casi la mitad o menos. Una reducción brutal, se ve en el despliegue en las propias ciudades de unidades militares. Claro, es decir, ¿qué pasó? Claro, si tú vas a poner reservistas de rango oficial... No, puede ser oficial, suboficial, ¿no? Depende de la formación. Sí, pero cógete los cuadrantes y la mayoría bueno, ahí porque los primeros... Es una decisión del ejército. Es lo que demanda el proceso de selección. No, hace un proceso de selección. Pero la selección, tú ves las necesidades y convocas las plazas. La selección siempre hace una sociometría. La selección hace una sociometría previa porque nosotros lo hacemos. Claro. Decía, vamos a presentar una propuesta de reservistas en Baleares. ¿Qué perspectiva tenéis? Dice, ok, como lo que acabas de hacer tú, que hiciste una consulta en la calle.
mi coronel, mi general, 35. ¿De qué especialidades? Básicamente empresariales y derecho. ¿Y médicos? No. Es así. O sea, a ver, el muñeco se viste a sí mismo. Es que somos así de simples. O sea, y la defensa, lo que dices tú, la Directiva de Defensa Nacional tiene que estar elaborada en un recorrido en contexto con el mundo en el que te estás moviendo. En el que se está. Sí. En el que estás moviendo. A ver, Antonio. Sí, sobre el tema del reservismo. España, yo no hablo del modelo anglosajón como Estados Unidos, que tiene 1 millón de reservistas perfectamente entrenados, o incluso en Gran Bretaña. En Gran Bretaña están teniendo algún problema, pero también. Hablo del modelo francés, que es el nuestro. Tienen 80.000 y de aquí al 2030, 160.000. Es decir, es una potenciación enorme. Macron y todos los demás políticos dicen que son la fuerza moral de la nación. Toma ya. Sí. Fuerza moral de la nación. Y la doblan. Quieren doblarla en estos años. Van a 20.000 por año. Y aquí, insisto, estamos... ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses? Igual que aquí. Ellos entrenan una vez a la semana, o sea, un fin de semana al mes y 1 mes al año. ¿Vale? Eso es lo que hacen en Francia, que no es un modelo tan combativo como los sajones, que son mucho más digamos, activos. Un mes al año? Es que, por ejemplo, yo estuve ahora en Francia, en la Escuela Militar de París, claro. Y decía el general que lleva lo de reclutamiento con las empresas, dice que en Francia ya las empresas están, un gran porcentaje dan permiso. Dicen que le llaman pepitas, o sea, pepitas, son como pepitas de oro, porque pasa como en Estados Unidos. Decir que eres reservista en Estados Unidos es que tienes contratos donde quieras, por el compromiso que muestras. Entonces, eso en Francia también lo acaba de decir, tiene sus problemas, pero lo acaba de decir. Y eso es muy importante, esa potenciación que yo la veo esencial. Bueno, estamos ya a los 5 últimos minutos, así que vamos a hacer la última ronda, 1 minuto para cada uno, para que diga sí o no, y si es sí, en qué condiciones, claro, porque sí hay que argumentarlo. A ver, Salustiano, empezamos por ti. ¿Sí o no a...? Hacer una respuesta categórica del servicio militar obligatorio en el sí o no es complicado, porque hay que adaptarlo a las circunstancias, que hoy son unas y dentro de un año pueden ser otras. Yo no quiero evadirme de la respuesta, pero yo creo que toda aquella medida que se tome legislativa para que la conciencia de defensa esté viva en la sociedad, que las circunstancias de adaptación al modelo que se decida, el que estaba comentando Antonio ahora de Francia o cualquier otro, Estados Unidos, y que ese modelo se lleve a la práctica, yo diría que sí, que es muy importante. Servicio obligatorio como tal, al estilo de la imagen que tiene la sociedad española de la mili, con las connotaciones que tenía, que fue además muy injustamente tratada desde todos los medios por el antimilitarismo feroz que había. Yo voy a contar una anécdota y corto el minuto, me lo dices. Corta. Movimiento liberal, Movimiento para la Defensa, como era el MPDL, en funciones en Bosnia. Un movimiento antimilitarista y pacifista. Venga, rápido. Les robaron todo lo que tenían en las cercanías de nuestra posición. Se convirtieron todos en los más militaristas y uno de ellos llegó a decirme que cuando llegara a España quitaría la D de desarme por la D de democracia. No creían en el desarme. Sí. Y era militarista y pacifista. A ver, Arsenio. El modelo antiguo, radicalmente no. Yo seguramente solo consumo el minuto. El modelo antiguo no. Hay que adaptar sincronizar o armonizar las necesidades de defensa, generando esa cultura de defensa. ¿Y cuáles son los instrumentos prácticos? Mili obligatoria, sí, simplificándolo mucho, no, pero hay otra combinación de acciones políticas que se pueden llevar y recuperarían grandes valores que se han perdido. Grandes valores en el sentido que yo entiendo valor, como un bocadillo es un valor, no... Paco. Vamos al para qué. Defensa colectiva europea, ejército profesional. Necesidad de defender nuestro territorio de agresiones exteriores, mili obligatoria, innecesaria. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Un fusilero afgano no fue a ninguna academia ni a ninguna mili. Le dieron un fusil y al día siguiente se cepilló al mejor ejército del mundo. Estamos en ello. Por lo tanto, esfuerzo económico en militarizarnos, cero, por favor. Muy bien. Antonio, cierras. Cierro. 2 cosas.
Suecia es obligatorio, pero solo cuando no cubre la demanda. Es el modelo que quiere Alemán. Tienen un problema enorme. 2/3, el 66%, los de los chavales con 18 años no son válidos. Tienen un montón de depresiones, ansiedad, hiperactivos, no valen. Tienen un problema enorme. Puede pasar en otros países también, ¿eh? Yo vengo de la secundaria y no andamos muy lejos, seguro. Y luego, como yo esto era lo que veía cuando hice el curso de Estado Mayor en la Escuela Militar de París, recordar que si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Los latinos lo sabían, los romanos lo emplearon un tiempo, los romanos occidentales. El Imperio Romano, cuando contrató, el de Occidente, cuando contrata la defensa a los bárbaros se dieron cuenta de que nada. El de Oriente, el de Constantinopla, duró 1000 años porque tuvieron 1000 años más porque tuvieron presente esto. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, pues perfecto, el dicho famoso. Un matiz, si vis pacem, labora pro justitia. Bueno, también. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Es la mejor trinchera, la justicia. Sí, señor. Conciencia de paz y conciencia de defensa. No son incompatibles, son complementarias. Díselo a Putin. Es que el problema es cuando en la sociedad se instala el concepto paz y en las escuelas ves el Día de la Paz y los niños con la paz, y sin embargo creyendo que eso es algo, una antítesis de la defensa, es todo lo contrario. Precisamente para preservar la paz hay que tener. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los 4 invitados. Yo creo que fue muy ilustrativo lo que se trató en esta mesa. Y volveremos el próximo jueves, como siempre, en La Caja Negra. Buenas noches.